Hola, bienvenidas a Mujeres Hablando de con por Mujeres, el podcast de mujeres mirando mujeres. Hoy les presentamos un nuevo capítulo. ¿Están preparadas para sumergirse en este nuevo episodio? Hola a todas, hoy presentamos en nuestro nuevo episodio de podcast a Remedios Zafra. Remedios es escritora, ensayista, filósofa, profesora y hoy nos va a contar un poquito de todo. Hola Remedios, bienvenida y muchas gracias por conectarte con nosotras. Hola y muchas gracias a ti, Carla. Un placer estar, como decíamos, en espacios de voz baja, que son bienvenidos hoy en día, ¿verdad? Entre tanto ruido. Sí, es cierto. Especialmente la rareza del hablar a dos, sin el torpedeo que últimamente se siente, o al menos yo lo siento en los trabajos, de no poder profundizar en cosas. Para mí es un regalo, así que muchas gracias por ello. A ti. Remedios, trabajas mucho profundizando justamente en estos temas, ¿no? Del trabajo creativo. ¿Por qué está tan precarizado el trabajo creativo? Es una pregunta buenísima, ¿eh? Fíjate que es tan concreta y yo trabajando sobre trabajo creativo, sobre precariedad, quizás sea de las pocas veces en las que de una manera tan concreta voy a pensar o voy a, a intentar responder a esa pregunta. En cierto modo, en mi obra El entusiasmo, precariedad de trabajo creativo, dedico el libro a responder a la pregunta, con lo cual hace ver que más allá de una idea concreta, es necesario abordar la complejidad la complejidad que supone, por una parte, la transformación del trabajo creativo en la actualidad y el papel que está teniendo la precariedad en la actualidad. Eh, Decía Nicolás Bourdieu que la precariedad es lo que más desapercibido nos pasa y quizás sea una de de los fenómenos más normalizados en el mundo contemporáneo. Y creo que es esa pregunta, ¿por qué el trabajo creativo está tan precarizado? Yo pienso que tiene mucho que ver, que entre las muchas razones que hay en su explicación, una de las fundamentales es porque hemos legitimado y seguimos legitimando la suficiencia del pago simbólico como pago suficiente cuando hablamos de trabajo creativo. Es decir, si realizamos un trabajo creativo, damos por hecho que hay una satisfacción en su realización o que en la mayoría de los casos viene, como es así, de una vocación, de una pasión por lo creativo, que ya en su mera realización conlleva un pago, un sentirnos bien. Un estar habituadas a escuchar qué suerte tienes o qué afortunada eres, esto de dedicarte a lo que te gusta, sea escribir, sea educar, sea crear, sea esa práctica creativa que en su mera realización socialmente se entiende que hay un pago implícito solo por realizarlo. De ahí que una de las respuestas que podría dar a esta pregunta que planteas es esa legitimación y esa normalización de que el pago con capital simbólico es un pago suficiente, un pago con capital simbólico que a veces es meramente reconocimiento, aplauso o últimamente en la cultura, en el contexto tecnocapitalista, ese pago a menudo es pago con certificados o pago con visibilidad, pagos que no siempre se materializan en un pago monetario con esa consideración que conllevaría de que ese trabajo sea considerado empleo. Pienso que en cierta forma también el hecho de ser trabajos, los creativos, muy diversos, a menudo lo sintetizo hablando de creativos, pero es distinto hablar del trabajo artístico, del trabajo intelectual, académico, hay distintas formas de trabajo creativo, pero bajo ese epígrafe hoy en día podemos encontrar muchas
prácticas que vienen de una pasión creativa y que implican también un hacer sostenido en- mediado por tecnologías y sostenido por procesos de creación que requieren una mayor exigencia intelectual y también creativa y que se formalizan de distintas maneras, pero todos tienen en común que vienen de una herencia donde el trabajo artístico ha sido más relacionado con un ser que con un hacer. Claro, Siempre solemos decir, soy artista, no hago arte. Esa idea de vincularnos a una identidad, a un ser, implica que lo somos todo el tiempo. Y ese ser todo el tiempo tiene que ver con esta singularidad del trabajo creativo sobre la que yo indago en los últimos años, que para intentar resumirla, creo que hay tres señas de identidad, tres singularidades del trabajo creativo que lo ponen muy en relación con el trabajo digital contemporáneo. Una de ellas es este desdibujamiento de la vida y el trabajo, se es artista todo el tiempo, este ser y no tanto este hacer, que hace que cuando estamos dormidas o cuando estamos comiendo con otras personas, sigamos pensando en nuestra práctica creativa porque es tan motivadora o viene de un hacer en el que hemos indagado, nos hemos formado, nos motiva de tal manera que ocupa la mayor parte de nuestros tiempos, ¿no? Hay, por tanto, un desdibujamiento vida-trabajo por un lado. Una sí, segunda cuestión creo que tiene que ver con esa legitimación del capital simbólico, con esa herencia del capital simbólico que viene también de esa idea romántica del artista que está dispuesta a todo por su arte y que por tanto da igual comer o da igual tener sueldo porque lo importante es hacer arte, ¿no? Es ese mito que quienes reivindicamos la creación como trabajo, el crear como trabajo, sí, reivindicamos esta desmitificación. Y una tercera idea creo que también tiene que ver con la consideración de la firma como parte del trabajo, o cuando se hace un trabajo creativo, es un trabajo que suele tener autoría, que suele estar firmado, es un trabajo vinculado con un nombre y con una trayectoria, con un prestigio. Y fíjate, tiene que ver con la forma en la que también Marta Rosler en su ensayo sobre clase cultural hablaba de esa vinculación entre el yo producto que hoy se llama la atención en las redes como ejemplo también de ese trabajador que es marca de sí mismo, sí, con la idea del yo producto, del yo que no puede desentenderse de la obra que hace cuando hablamos de un trabajo creativo y de un yo que firma. Pienso que son tres características que cargan de potencia el trabajo creativo, pero que también están en el corazón de su vulnerabilidad, de su precariedad, porque quizá una de las mayores vulnerabilidades de nuestro hacer es que vamos adjuntos, es que ese daño que se puede hacer a la obra es un daño que se hace al sujeto, ¿no? Hay un hilo muy fino entre la obra y el sujeto, ¿no? En relación a esas otras dos que comentaba, pienso que también contribuyen a ese relato de precariedad vinculado a la práctica creativa, que también está muy relacionado con la no formalización, con la falta de regulación de los trabajos creativos, que ahora estamos viendo, ahora vivimos en un punto de inflexión en el que en muchos países se está trabajando justamente se está problematizando el contexto de la creación como trabajo y se están reivindicando los derechos laborales de las creadoras y de los creadores. sí, totalmente. Es primero la mirada hacia uno, cómo uno se para frente al mundo como artista y a veces lo que da por ese placer de hacer, pero también es importante
esto otro, ¿no? La mirada del otro y que haya cosas claras para que uno pueda trabajar realmente, porque no deja de ser un trabajo. Eh, el amor al arte es algo que también como artistas tenemos bueno, que entender y frenar, sacar este ideal también, aunque a veces cueste. Sí, Bueno, porque si no lo frenamos, solo se dedicarían a ellas los valientes que pueden, como muchos hombres lo han hecho a lo largo de la historia, porque dejaban los cuidados a otras, ¿no? Y dejaban las responsabilidades a otros, se permitían lanzarse a esa aventura, ¿no? O sea, yo creo que los valientes y los ricos son un claro ejemplo de quienes han podido dedicarse a la creación hasta hace unas décadas, porque cuando eres rico tienes ese sustento que te permite ser pagado con prestigio o ser pagado con capital simbólico porque no necesitas dinero para vivir, pero los creadores necesitan dinero para vivir o cualquier otro tipo de trabajador creativo. y tú has viajado mucho, has investigado en diferentes lugares. ¿Encontraste algún lugar, algún proyecto, algún sistema donde el arte y el trabajo creativo sean un trabajo que permita vivir? Pues fíjate, esto es también muy interesante porque pienso que debemos buscar también esos ejemplos de posibilidad. Y sí que hay ejemplos a los que mirar. Por ejemplo, siendo todos ellos mejorables, y creo que estando todos ellos también afectados por esta precariedad global, que afecta especialmente a los trabajos creativos, a los trabajadores más jóvenes o a las mujeres, etcétera. Pero pienso que hay lugares a los que podemos mirar, como por ejemplo en Países Bajos, por ejemplo en Holanda, tienen una tradición de fondos y becas para artistas que apoyan a músicos, eh, a trabajadores de las artes escénicas, a creadores muy diversos y ofrecen también distintos tipos de subsidios. Hay una cultura artística que puede ser, yo creo que identificada como uno de los puntos a los que podemos mirar junto con otros contextos como los países del norte de Europa y los países escandinavos, también tienen características similares en su visión de la cultura y del sector creativo como un sector al que hay que apoyar y como un sector productivo. Pienso que claramente tiene que ver con una situación económica de países que no tienen que hacer esa lista del qué salvamos, ¿no? Esa lista de prioridades en la que siempre la cultura y las artes pasan a ese lugar secundario, que es doloroso para nosotros porque sabemos la potencia transformadora que tiene las trabajadoras y trabajadores de lo simbólico, porque trabajamos en el ámbito de la creación de imaginario, de la creación de símbolo, de la creación de ilusión. Quizá en Francia, las investigaciones y los artistas con los que también he trabajado, Francia tiene incluso un sistema de subsidios interesante y que permite tratar con dignidad a los trabajadores creativos para que, teniendo en cuenta que el trabajo creativo tiene la característica de que exigen mucho tiempo de concentración y producción y de investigación. No es todo un trabajo de divulgación de cara al público, de montaje de obras, de exposiciones, etcétera, sino que tienen que ir seguidos de periodos de producción. Y por tanto ese periodo tiene que ser también remunerado. La consideración tanto de subsidios especiales, de formas de cotización que contemplen las peculiaridades del sector artístico, es algo que se tiene en cuenta, no de una manera ideal a mi modo de ver, pero sí en algunos contextos europeos. Y quizá en Reino Unido también destacaría que empiezan también a regular
el dinero, los honorarios que recibe el trabajo creativo, muchas veces se ponen en manos de la voluntad o del caché. Cuando se ponen en manos del caché, esto significa que los muy conocidos cobran mucho y los que están empezando no cobran nada. Cuando te piden honorarios, muchas veces pesa esa presión con la que nos han educado de, si me dan esta oportunidad, bueno, pues voy a aceptar esa letra pequeña que se sobreentiende en casi todas las propuestas de te vamos a dar mucha visibilidad. Y muchas creadoras y creadores caen ante esta oferta absolutamente perversa y entre todos contribuimos a perpetuar un sistema de mayor precariedad. Lo que te comentaba en el contexto de Inglaterra, que, ya están normalizando tablas de honorarios propuestos para actividades que hasta ahora dependían de la voluntad o del caché y que, atendiendo a los tiempos de realización y los tiempos de presentación, más además teniendo también en cuenta algo que me parece interesante, la experiencia, hay una serie de variables que determinan unas cantidades que hacen mucho más fácil la negociación exigible para que se pague el trabajo creativo. Quizá en el contexto hispanoparlante, en España se está trabajando mucho en el Estatuto del Artista, donde se quieren abordar estas problemáticas. No sé hasta qué punto, por ejemplo, la cuestión de las residencias de arte, que es algo que aquí en el contexto español está muy normalizado y con el gobierno actual sí que se puede acceder a muchas residencias de arte, a becas durante varios meses donde se facilita la creación y eso es importante, pero este tipo de propuestas siguen siendo temporales y siguen sin abordar la, la complejidad del contexto. Yo en los trabajos de documentación y de búsqueda de testimonios que he ido recopilando en estos años, me llamaba mucho la atención cómo te diría que casi tres cuartas partes de las personas a las que entrevistaba o que escuchaba tenían otras profesiones, en la mayoría de los casos docentes, ¿no? Con lo cual, sí, que en mi caso también es, ¿no? Tenemos una profesión que nos mantiene y es la que nos permite dedicarnos o dedicar parte de nuestro tiempo a esa otra profesión. Hay otros que igual se dedican a, no sé, a una frutería o a vender periódicos en un kiosco. En los trabajos creativos hay una diversidad enorme de trabajos que dan sustento para ganar tiempo que se dedica a lo que motiva. Claro, el poder hacer lo que a uno le gusta es tener el trabajo que decimos que es el que da de comer o el que nos ayuda a pagar el alquiler. Mm. Es como casi impensable decir, bueno, yo soy artista y me dedico 100% a eso, pero quizás empezar a pensar que es un trabajo y que aparezcan estos presupuestos o montos ya destinados a A orientar, ¿verdad? orientar, entonces eso también hace bueno, que se pongan un poco las cosas sobre la mesa y se empiece a tomar como un trabajo. Uno cuando va a trabajar tenés un sueldo base destinado por un convenio y esto sería un poco lo mismo, ¿no? Suena frío para lo que uno hace, pero es necesario para que se convierta en un sustento también de vida, no solo para el Y alma. sobre todo, y para que claro, es bien hermoso esto de ese sustento para el alma, ya lo sabemos lo es para nosotros, queremos que lo sea para la sociedad, pero es un sustento que además habla de condiciones dignas que permiten salir de la economía informal y que permiten también garantizar unos derechos sociales de cotización que puedan ayudar a las artistas y a los artistas a tener una jubilación, una ayuda cuando son mayores y a tener un seguro de salud, a tener ese tipo de derechos que los da o que vienen eh, de ese trabajo por la regularización, por la normalización, que es también algo que
se había visto dificultado por la falta de articulación colectiva y de sindicación. El contexto cultural y creativo no ha tenido una tradición sindical. Ahora empieza a haber más tradición de asociación, de vida comunitaria, de trabajo colectivo por los derechos de los trabajadores creativos. Desde aquel libro, El entusiasmo, que ya tiene sus años, ya hay cosas nuevas, pero ese libro fue, creo que cualquiera que lo ha leído y se dedica a crear, es un punto y aparte y un nuevo comenzar. Pero planteas, además del trabajo precarizado, hablas de la tecnología y que la tecnología no nos facilita muchas veces el trabajo. ¿Qué piensas al respecto de cómo la cultura digital afectó el trabajo creativo? Pues fíjate, aquí también teníamos una gran esperanza. Quienes nos dedicábamos al trabajo creativo pensábamos que las tareas tediosas serían realizadas con ayuda tecnológica. Y yo quizá he sido una de las más grandes defensoras de la tecnología desde los años 90 y hasta hace prácticamente 10 años, porque seguía teniendo esa esperanza. Recuerdo incluso cuando escribía un cuarto propio conectado, reivindicaba la potencia de la tecnología para repensar la esfera público-privada en el cuarto propio, ¿no? La conciliación de una manera diferente. eh, y creo que realmente la tecnología digital, esto que estamos haciendo hoy aquí, de cada una en nuestros lugares eh, alejados, estar hablando es absolutamente maravilloso. Nos ha traído cosas maravillosas y especialmente a quienes hablamos un mismo idioma nos ha unido más. Sin embargo, esto que comentaba al principio de que no se están ocupando de las tareas tediosas, sino que cuando vemos las primeras aportaciones que está haciendo la inteligencia artificial generativa en el ámbito creativo, vemos que justamente se está dedicando a lo más creativo, que es lo que queremos hacer nosotros. Claro. A mí me causa verdadero dolor cuando tengo seminarios con artistas visuales y con ilustradores, el ver cómo en las empresas que están utilizando IA generativa para imágenes están frivolizando muchísimo la aportación de los creadores y de las creadoras, y asumen que al tener una herramienta que te facilita una imagen con tres, cuatro términos clave, ya está la ilustración hecha. Y pasan por alto que esas herramientas, bueno, pasan por alto muchos problemas de autoría, de entrenamiento con datos de artistas y creadores que no han dado su consentimiento, pasan por alto mucha complejidad, ¿no? Pero me refiero especialmente a que la forma en la que la tecnología digital está haciéndose cargo del trabajo creativo, eh, hace que las personas, la ciudadanía que está usando estas herramientas, lo haga bajo estas lógicas predominantes de celeridad y producción. O sea, tengo una herramienta que me ayuda a hacer rápido. La aceleración como que es lo más llamativo, ¿no? En un momento tengo una imagen, pero esa aceleración conlleva que cuando tú pones 2 3 palabras clave, el monstruo creado, la ilustración creada, es una ilustración que atiende a lo estadístico, a lo que responde estadísticamente a esas palabras atendiendo a lo indicado. Me refiero con esto a que pueda parecer que la ilustradora ya no es necesaria cuando es más necesaria que nunca, porque es en el prompt, en las instrucciones que tú das a una inteligencia artificial, donde puedes vencer los muchos sesgos que esa inercia, esa eh, tendencia a usar rápidamente las herramientas digitales te llevan a crear imágenes
o monstruos más estereotipados que nunca, más clichés que nunca, más conservadores que nunca, porque se apoyan pues esto, en las imágenes más vistas, ¿no? Si tú quieres hacer, por ejemplo, una ilustración sobre mujer tecnología, el resultado va a ser lo más estereotipado que te puedes imaginar. Es, por tanto, muy necesaria esa mente creativa que converse con la inteligencia artificial, que lo aborde de manera compleja, que use también su formación, su conocimiento, para describir en texto imágenes que puedan ser complejas o que puedan ser sugerentes, matizadas, interesantes. Reivindico con esto el papel que tiene el creativo o la creativa, aunque en este caso sea a nivel de traducción de códigos, ¿no? Quizá ya no tanto para crear una imagen, pero sí para narrarla. Es un ejemplo de los muchos posibles. Y retomando también otro hilo que me despierta la pregunta que haces sobre cómo la tecnología digital nos está ayudando o no nos está ayudando. A lo largo del siglo XX pensábamos que la tecnología nos iba a regalar tiempo, a traer más tiempo, que la tecnología nos iba a ayudar a hacer las tareas más farragosas, más desagradables y que nosotros nos podríamos dedicar a los trabajos que más nos gustan. Sin embargo, lo que vemos día a día es que estamos más saturadas que nunca y más saturados que nunca de trabajo. En mi último libro, en el informe, intento abordar también esta situación y entre la problematización de algo como el teletrabajo, que en su momento lo defendí como algo positivo, pero la puesta en práctica es algo que cuestiono, en tanto vemos como esa promesa de poder hacer, trabajar flexibilizando el lugar, que aquí lo estamos ejemplificando y en quienes nos escuchen también, ha sido una promesa pervertida en relación al tiempo, porque no es cuando queramos, es todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos enganchados. Y si a ello sumamos además esa distorsión de la autogestión que parecía venía también a ayudarnos a, a tener más tiempo propio, que es más tiempo para la vida, para nosotras, pero también para esos trabajos con valor y sentido que tienen que ver con nuestra pasión creativa. Y sin embargo, esa autogestión derivada de la tecnología digital contemporánea es una autogestión que multiplica las tareas, que nos convierte en autogestores de todo, de bases de datos, autogestores de nuestro trabajo de una interlocución constante, de una divulgación también constante, de un estar en esa rueda competitiva que nos obliga también a estar produciendo, compitiendo, exponiendo, es decir, a una rueda de mayor trabajo, no necesariamente mejor ni de mayor calidad, sino aún no dejar de hacer, aún estar siempre ocupadas, ¿no? Y por ello yo creo que tal como estamos abordando, como estamos enfrentándonos a la actual tecnología, a las tecnologías digitales, no nos está ayudando a gestionar mejor nuestros tiempos y nuestras vidas. Por eso quiero pensar que es una fase de transición y que esa toma de conciencia de que algo va mal y que tenemos que transformarlo es lo que nos está llevando, nos tiene que llevar a una transformación. Hay algo que yo veo positivo en esta conexión con la tecnología y las redes, y es que creo que hay un contenido feminista que está presente y que está abriendo un poco el panorama. ¿Qué consideras tú? ¿Crees que el contenido feminista puede cambiar ese capitalismo salvaje del que hablas? Pues no tengo tan claro si es el contenido o si es solo el contenido, sino también o especialmente los modos de hacer feministas que en gran medida también experimentan, tantean y proponen alternativas a esa hegemonía
tecnocapitalista, patriarcal, que necesariamente se vincula también o se ha vinculado también a lo bélico, ¿no? Y se ha vinculado también a formas polarizadas que hoy predominan también en las redes y que a mi modo de ver, no sé quién decía esto de que si la historia no se repite, rima, ¿no? Pero rima, ¿no? Esto rima, lo que está pasando rima. Es como si con toda la novedad de la tecnología resuena el poder de lo mismo. Por tanto, el feminismo parece más necesario que nunca. Y te comentaba lo de los modos de hacer, porque creo que la característica también de la mirada feminista ha sido eh, proponer otras formas de relacionarnos apoyadas en la horizontalización, en la desjerarquización o que miren más los cuidados. A mí este tipo de cuestiones me parecen muy interesantes y tengo mucha esperanza en que realmente puedan calar y contagiar. Pero creo que también en tu pregunta, en cierta forma, apuntabas a la cierta centralidad que el feminismo está teniendo en las redes a nivel global, y creo que esto tiene también mucho que ver con cómo el feminismo ha sabido apropiarse de algo que las redes comerciales, o sea, las redes que se nos presentan como espacio público, pero que son redes manejadas por empresas privadas, se han caracterizado por por normalizar que lo privado se tiene que compartir, por animarnos a compartir todo lo que tiene que ver con nuestra vida privada, con la intimidad, etcétera, ¿no? Yo creo que ya se ha normalizado esa fuerza externa de las redes de animar a publicar lo privado, pero justamente dándole la vuelta a esta publicación de lo privado, el feminismo ha hecho lo mismo, pero en lugar de animadas por una fuerza externa, animadas por una fuerza interna. Quiero decir con esto que el feminismo se ha caracterizado por hacer público lo íntimo y lo privado cuando ha sido opresivo. Y posiblemente creo que uno de los mayores logros a nivel global del feminismo ha sido situar esa violencia literal, real, mm, de distintas formas y también simbólica, pero violencia callada o violencia educada en la inseguridad callada de muchas mujeres que de pronto con Me Too, Ni Una Menos y con la multitud de voces plurales que se han valido, se han apropiado de las redes, de esos instrumentos sobre los que somos muy críticas, pero que también nos han servido para compartir lo íntimo que nos oprimía y hacerlo colectivo y hacerlo público y hacerlo político. Y creo que esa es una potencia interesante. También me llama la atención cómo cuando preguntas por las perspectivas de ese capitalismo salvaje, las perspectivas que tiene el contenido creativo feminista en ese contexto, em, creo que las artistas feministas y las creadoras feministas siempre han estado en el lugar del cambio, siempre han sido fundamentales para el cambio feminista porque implicaba también un modo de decir y esa mirada feminista ha ayudado a hacer crítico el discurso desde un modo de decir distinto, desde una mirada diferente, ¿no? Hay un parecido entre el patriarcado y el tecnocapitalismo que hace más que nunca necesario el ejemplo feminista para que nos resulte inspirador. Y me refiero a cuestiones muy concretas como, por ejemplo, esa definición del patriarcado
como un poder que se apoya en la conversión de las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación. Es decir, en esa perversión que nos implica o que implica a las mujeres como mantenedoras de un sistema opresivo, ¿no? Y que tiene mucha similitud, guarda ese nexo con el tecnocapitalismo que se está caracterizando justamente también por, por formas de autoexplotación que ponen el acento en que hacer responsables a aquellos que se cargan con mucho trabajo de su propia explotación. Podemos ver ciertas similitudes que nos llevarían a observar cómo el feminismo ha respondido al patriarcado con reivindicación, con sororidad ante esa enemistad alimentada entre las mujeres, cómo ha respondido con alianza, con la proyección de esa intimidad opresiva. Es decir, creo que esas respuestas que ya ha dado el feminismo no solo son valiosas para el feminismo y para la igualdad, sino que son valiosas para la sociedad en general ante esas nuevas formas opresivas que predominan en el tecnocapitalismo. ¿Y qué es para vos el informe inefable? Informe inefable es la forma que tengo de referirme en mi último ensayo, el informe, trabajo intelectual y tristeza burocrática. Es la forma que tengo de referirme a lo que nos duele y nos salva al mismo tiempo, a lo que yo en el libro denomino lo difícilmente narrable, y si nos escuchan personas que se dediquen al trabajo creativo y al trabajo artístico, sabrán que es ahí donde habitamos gran parte del tiempo, en ese territorio donde el arte se hace más necesario que nunca, porque la vida está llena de situaciones, de sensaciones difícilmente narrables para las que necesitamos el arte. Y ahí está el informe inefable, justamente habla de cómo eh, conviven, por una parte, la inefabilidad de lo difícilmente narrable entendido también como lo que nos trajo aquí, lo que a ti y a mí nos trae a hablar de creación, de arte, de trabajo intelectual, de feminismo, en tanto es algo que nos motivó y que nos punzó y que nos sigue punzando, que nos sigue movilizando y que a veces casi nos tapona la boca porque quisiéramos compartir eso que nos moviliza a trabajar sobre lo social, sobre la creación y que tiene tantísimas cuestiones difícilmente narrables y que por tanto en ellas habita una inefabilidad que en este caso pongo sobre la mesa, pero que convive con esa otra inefabilidad que viene justo que se materializa de formas parecidas, pero que viene justo de lo contrario, viene del paroxismo al que nos lleva a la tristeza administrativa o la violencia burocrática, entre otras formas opresivas, cuando sentimos que 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 nos hemos convertido en engranajes de la máquina, que no paramos de hacer cosas, que nuestro tiempo está vendido anticipadamente a las cosas que tenemos que entregar, hacer o a rutinas que nos dejan en el mismo lugar, y que el tiempo dedicado a lo que realmente tiene valor para nosotras es un tiempo cada vez más reducido, más empujado a los fines de semana o a las vacaciones, que es justamente el tiempo de descanso, y es donde vamos atrincherándonos con esos trabajos a los que queremos dedicar concentración porque tienen ese valor y sentido. Esa inefabilidad que se siente cuando quieres, por ejemplo, tramitar una ayuda para una obra de teatro, como me comentaba algunas de las personas cuyos testimonios he utilizado también para este libro, que trabajan en el mundo escénico, y ven que no pueden porque son miles las trabas administrativas que tienen, y que son ellas las que tienen que hacerlo todo.
porque hay otros trabajos en los que se cuenta con expertos técnicos, gestores que ayudan a hacer determinadas cuestiones, pero vuelvo a lo que comentaba al inicio, en los trabajos humanísticos, en los trabajos creativos, los trabajos intelectuales, somos trabajadores polivalentes, versátiles, multifunción, en el peor y en el mejor sentido. Tenemos que hacerlo todo. Y ahí es donde habita esa inefabilidad que nos deja sin palabras porque nos pone en ese alambre en el que sentimos, si es así, no vale la pena. Porque si es así, o sea, es cuando llegamos a esas dudas de si deberíamos seguir dedicándonos a lo que hacemos, porque si no estamos pudiendo dedicarnos a lo que realmente tiene valor para nosotras, ¿no sería mejor dejar esto y buscar otras fórmulas? En mi libro pongo el caso de la investigadora pastora y en el entusiasmo en algún momento hablo de la frutería filosofía. Son ejemplos especulativos que permiten pensar en que si no llegamos a poner en valor la importancia que tiene la investigación y la concentración en el trabajo creativo, corremos el riesgo de ser atropelladas por otro tipo de trabajos que no vale lo que Greber y otros llamaban trabajos basura o trabajos que se apoyan más en la impostura, en el sentir, crear una imagen de y no tanto en el trabajo, es decir, en justificar lo que se debiera estar haciendo y no ya en lo que debiéramos estar haciendo. Sí, sí, qué difícil. Y es un poco todo tiene que ver con todo. Esa incrustación sí, de esferas, ¿verdad? Sí, bueno, Remedios, muchísimas gracias. Un La verdad que placer. fue muy linda, muy entretenida. Gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias por este trabajo de compartir lo que normalmente no solemos contar porque vamos con prisa por los sitios y que la radio nos permite hablar con un poquito más de tiempo y de cariño también. Gracias a ti, Carla. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Puedes dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web www.mujeresmirandoamujeres.com y consultar cómo asociarte. No te lo pienses, súmate. Hasta el próximo capítulo, mujeres.